Buenas noches, señoras y señores, ¿qué tal? Les saluda a su hermano de siempre, Jorge Colón, para llevarles a través de María Evangelizadora Radio un pedacito de cielo en tu hogar, su programa Creciendo en Amor con Cristo, una hora completa para alimentarnos de la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por darme la oportunidad de formar parte de tu proyecto. Aunque sea un pecador, gracias por no tener en cuenta mis pecados, sino mirar al corazón y su posibilidad de cambiar y convertirse. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo del 27 hasta el 32. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, en aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas, diciendo a los discípulos de Jesús: ¿cómo es que comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanas, mis hermanos, en este tiempo de Cuaresma, el Señor nos invita varios signos para nosotros descubrir esos signos que el Señor quiere que nosotros llevemos a cabo mientras vida tengamos, para continuar haciendo la voluntad del Señor. Esos signos es de vital importancia como cristianos católicos de llevarlo a plenitud. Aquellos que no conocen a Jesucristo a esta altura de vida en que nosotros nos ha tocado a vivir. Y aún seguiremos viviendo en la esperanza de Dios. Dios es quien determina la vida de cada uno de nosotros, hasta dónde es que el Señor quiere que nosotros hagamos la voluntad. Estos signos que le quiero asignarle a ustedes, predicarle a ustedes, son varios que daré algunos detalles. Lo primero es descubrir en uno mismo, y para que los demás entiendan también, cuando Jesucristo vio a Leví, ustedes recuerdan, en otras sagradas escrituras, cómo fue que realmente a quién le dijo todo esto, para que tengan ustedes conocimiento. Ustedes saben a quién Leví que yo me refiero. En esta ocasión está en San Lucas, capítulo 5, versículos 27 hasta 32, para que tengamos conocimiento de que el Maestro vino a este mundo es para enseñarnos a nosotros a vivir con dignidad, con respeto
y con amabilidad en hacer su voluntad. Cuando le dijo, sígueme, ¿estamos nosotros realmente preparados para uno hacer esto, en aceptar la voluntad de Dios? Que cuando Él nos llama por vocación, le repito, escuchamos nosotros nuestro propio corazón, nuestra propia alma, pensamiento, ¿qué es lo que realmente el Señor quiere de nosotros? Cada quien tiene su propia vocación, si esa vocación es despertada por Jesucristo, por Dios, en nombre de Jesucristo, despertar esa vocación. Sígueme. La otra seña es arrepentirse. La otra seña es convertirse a la voluntad de Dios. Recuerda muy bien, mis hermanas, mis hermanos, que a Leví fue a Mateo. ¿Qué pasa? Cuando el Señor vio a Mateo y lo fijó en su mirada, Jesús le dijo, sígueme. Entonces, Leví dejó todo atrás. Encargado de cobrar los impuestos a los romanos, Mateo dejó todo atrás. De uno seguir a Jesucristo, hermanas y hermanos, es el Espíritu que habla a nosotros para que hagamos la voluntad del Señor. En nombre de Jesucristo, estamos nosotros en la disposición de aceptar la voluntad del Señor. Nos cuesta tanto entender este hermoso mensaje, pero es obvio que tengamos nosotros, como cristianos católicos, tener varios signos en nuestra vida, porque no todos somos llamados para hacer la voluntad de Dios. Y no todos estamos nosotros en condición de aceptar la voluntad del Señor. Siempre existe una incógnita en nosotros en descubrir qué es lo que realmente el Señor quiere que nosotros hagamos. Si prestaríamos atención del llamado del Señor, nosotros fuéramos diferentes. Pero el Señor es quien sabe. Esta reflexión es para uno pensar, no porque estamos ahora en tiempo de Cuaresma, sino antes y después de Cuaresma, es llevar, es disciplinarse uno mismo para llevar la fiesta en paz, directo con Dios, y darle instrucciones a aquellos que no conocen a Jesucristo, cómo es el funcionamiento en que nosotros debemos hacer la voluntad del Señor. Menciono tanto la palabra voluntad del Señor porque ¿qué es la clave para llegar al éxito del plan del Señor? No debemos nosotros, aunque seamos pecadores, no debemos nosotros romper ese plan, esa misión con Dios. No romperlo por nada en la vida. Porque estamos en esta tierra es con un propósito. Pero ese propósito debemos nosotros llevarlo hasta el final de nuestra existencia. En el comentario del Evangelio de San Lucas que hoy meditamos
reflexionamos, descubrimos varios signos que nos hablan de conversión. Jesús, como al principio nos hizo una alianza con nosotros en el bautizo, recuerdan, ¿verdad? Con Juan el Bautista, ahí nos marcó de que somos hijos de Dios. Como hijos de Dios que somos, debemos obedecer la Sagrada Escritura, porque a través del mismo nos podemos nosotros salvar. Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos. Sabemos por otros pasajes de la Escritura, recordemos como Zaqueo, que los publicanos cobraban al pueblo los impuestos determinados por los invasores romanos, por lo que se los consideraba colaboracionistas, los consideraba. Además, se ocupaban de cobrar los impuestos al pasar las mercaderías de un pueblo a otro, los que los hacía impuros con el agravante que fijaban los cobros, según les interesaba, eran calificados de pecadores. Como en la actualidad, saben que los gobiernos crean ciertas habilidades de construir peajes para que cuando los vehículos pasen, que paguen los impuestos. ¿Verdad? De ahí que viene todo esto, cambio y tecnología, ya más modernos, es porque el Señor permite que haya un cambio en este mundo. Él le da mucha soltura a nosotros, por amor a nosotros, porque lo vemos de esa manera. Pero también el Señor quiere que nosotros hagamos la voluntad de Él con dignidad, con respeto, en cumplir los preceptos de Él, que es un precepto sumamente eterno. Esta conversión es para que meditemos y sepamos exactamente el camino correcto que el Señor quiere guiarnos. Esto es por siglos, hermanas y hermanos, de guiarnos, de hacer la voluntad de Él. El amor de Cristo es incuestionable. El amor de Dios es sumamente inmenso, que hay que saberlo vivir. Pero a la vez hay que disciplinar el amor que Dios nos tiene a nosotros, disciplinarnos. Yo cada día me disciplino. No le voy a decir que soy un santo, pero sí me disciplino y me acojo a la voluntad del Señor. Y le digo al Señor que me dé paciencia. Le pido al Señor, Señor, dame paciencia. Yo sé que este camino que me ha tocado vivir es un camino que debo ser ejemplo para ti. Pero perdóname cada día si yo te falto. Perdóname, soy humano. Pero lucho constantemente de tener esa paz con el Señor. Y que si existe algo de inconveniente, pues orar.
para que este inconveniente que a veces le llega a uno y no sabemos cómo sacarlo, yo le pido al Señor que me ayude a sacar esta inquietud. Puede ser que sea enojo, inconformidad, ve a otro que está a la altura, ve al otro que está en proceso de llegar a esa meta. Todo yo lo trato de poner en claro con el Señor, para que el Señor me libere, porque si a mí no me ha tocado, debo aprender a tener paciencia, porque todo el mundo quiere tener sus éxitos, porque son muchos. Lo que más me inclino es sobre la familia, mis hermanos, mis hijos. Lucho constantemente que haya una unidad, una comprensión. Lucho a través de las oraciones que hago con el Señor. Yo a veces me deprimo, a veces pues quiero levantarme y no puedo con la misma fuerza que yo lucho de tenerlo a diario, pero le sigo insistiendo al Señor que me ayude a levantarme. Con paciencia, con calma, con espera. Entonces el Señor Jesucristo nos quiere inculcar una vez más de que debemos seguirlo a Él porque Él es la única esperanza de nosotros. No es la esperanza de los hombres, de los materiales, de los físicos. Pero vuelvo y repito, le digo que el Señor nos da la oportunidad de que lo que nos llegue a la mente, tenerlo. Puede ser que sea una casa, un vehículo, cosas necesarias de ayudar también a otros que lo tengan. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? El Señor es tan maravilloso. El Señor es wow. Yo me siento tan feliz lo del Señor porque los pasos que estoy dando con el Señor es un paso divino. El Señor es amor. El Señor es misericordioso. El Señor es bondadoso. Nos marca cada día más que nosotros somos hijos de Él y que nosotros debemos obedecer a Dios porque Él es, por medio de Jesucristo, la esperanza de llegar a la cima con el Señor. Qué maravillosa respuesta les da el Señor. Viene a llamarnos a nosotros, a los pecadores, para que nos convirtamos. Viene a llamarnos a nosotros, los enfermos, para curarnos. Fíjense, hermanos, la maravilla del Señor. Por eso es que uno tiene que escuchar la palabra de Dios cada día y ponerlo en práctica en su corazón, en su mente, como así la Virgen María. Cuando el ángel Gabriel llamó a María, María, al no saber nada, se quedó muy atenta de sí mismo lo que el ángel Gabriel le decía. Una obediencia impresionante lo de la Virgen María. Al final ustedes saben que le dijo, sí, yo soy. Y aquí la esclava del Señor, es aquí la sierva del Señor, es aquí la servidora del Señor. Que hágase en mí según su voluntad. María dijo un sí. ¿Se dan cuenta en la manera en que la Virgen María se expresó en ese momento? Aún así, ¿se dan cuenta como en la lectura de hoy, cómo es que
el Señor enfoca a Mateo, a Leví, y le dice, sígueme, porque conoció de inmediato el pensamiento de Mateo. Así vio, cuando el ángel Gabriel le habló a la Virgen María, le dijo un sí. Y entonces nosotros, que somos hijos de Dios, ¿por qué no podemos decir un sí para convertirnos? Un sí para curarnos a sí mismos y curar a otros. Aquellos necesitados. ¿Por qué no acudir? Sea familiar o sea amigo, pero es un humano, es un hijo de Dios. No ve lo que por fulano y fulano y fulano, no. Es también un ser humano igual que nosotros. Dios nos dio a nosotros poder para curar a los enfermos. Pero hay que disciplinarnos, les repito. No es cuestión de que, ay, será verdad. Oh, pero ¿cómo es posible? Todo es posible en la vida, es verdad. Pero hay que disciplinarse en el amor de Cristo. Hay que detenerse uno mismo cuando uno está solo en la casa o en la habitación, lo que sea. Es cuestionarse uno mismo. Eso le sirve a uno de ejercicio para uno tener presente que el Señor está contigo y también está conmigo para uno hacer su proyecto, el plan de Dios. Entonces el mismo Mateo invita al Señor a un gran banquete. ¿Pero para qué ese gran banquete? Es para que todos aquellos que vieron las enseñanzas del Señor Jesucristo captaran más personas, sea justos e injustos. Estaban todos ahí en la casa de Mateo. ¿Ah? Ahí se aglomeraron toda la gente, buena y mala, enfermedades y no. Porque el Señor es tan grandioso, tan maravilloso, que le da el agua a todo el mundo. Llueve entre mojado a la tierra, del cielo a la tierra, a todos el mundo. El Señor no tiene distinciones con nadie. Somos nosotros en esta tierra que queremos favoritismos, que queremos desigualdad, queremos que sean todos diferentes, porque cree que con la diferencia es que estamos salvándose uno mismo. Y no es así, porque si hacemos ese paso de cada quien con lo suyo, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Aunque haya murmuración y todo, aún así el Señor siente la esperanza que tarde o temprano tiene que arrepentirse. Ay, ¿cómo es que esto de que bebiendo y comiendo entre pecadores, entre los fariseos y publicanos, hermanas y hermanos? ¿Es Jesucristo que está haciendo la voluntad del Padre? Entonces, por bautizo, por ya ser bautizados nosotros, ¿por qué no imitamos a Jesucristo tal como manda la Biblia? Como esta ocasión. ¿Por qué? Sé que el demonio vive todo el tiempo haciendo la vida imposible. Desde que nació Jesucristo, el demonio está encima de Jesucristo. Aun cuando era niño. Pero Dios estaba con el niño. Porque con el Señor, bueno, ustedes saben, el gran poder
control que nuestro Padre Celestial tiene con nosotros y aquel demonio Satanás no puede con nosotros. Hasta el mismo demonio tiene que obedecer a Jesucristo aunque no quiera. Pero acá es el creador del mundo y de la humanidad. El demonio, por más que quiera, no va a poder con Jesucristo, no va a poder con el creador de todos. Entonces, en ese gran banquete que estaba con Mateo ahí, le dio a entender a los fariseos, a los escribas, hermanas y hermanos, el Señor vino a este mundo, fue a buscar a los pecadores. No es a los que están sanos, es a los que están enfermos, el que uno acude al médico. Usted no se enferma. Tú te enfermas, yo me enfermo. A raíz de todo, somos pecadores. El Señor nos llama, hermanas y hermanos, a una conversión en que nosotros debemos saber vivir, comportarnos tal como el Señor quiere que nosotros actuemos, vivir como hermano, vivir exactamente como Dios ha creado el mundo, la humanidad. Aunque seamos nosotros muy diferentes a Él, pero que tenemos que aportar más allá. Fallamos, sí, el Señor sabe que nosotros fallamos, porque no tenemos la capacidad total como Jesucristo. Pero si hagamos un 30, un 40%, el Señor acepta eso también. Hoy, esta noche, el Señor quiere que uno se convierta en Él para honrarlo a Él, orarle a Él, y que la Madre de Dios, nuestra Virgen María, interceda. Mis hermanas, mis hermanos, Dios te ama, Dios me ama, y debemos nosotros ser cada día más humilde y sencillo con el Señor, con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con los hijos, las hijas, nuestra familia en general. Nosotros somos una familia porque estamos en un solo mundo. Es que la lectura es tan impresionante, tan impactante, que nos enseña a nosotros vivir como humanos que somos, como hijos de Dios que somos, vivir con principio de amor por excelencia. Jesús está claro sobre su misión, pero nosotros debemos estar bien claro en un arrepentirse. El Señor no quiere un arrepentimiento acelerado, no, Él no quiere eso. Ni le estoy incitando a que lo haga de que porque estoy diciendo que lo haga pero ya. No, es su conciencia. Es planificarse. Es corregirse. Es amarse a sí mismo para amar a Dios y a los demás con su ejemplo. Es vivir para el Señor. Pero debe existir una conversión en uno.
Desde esa convicción y claridad, el Hijo de Dios está en capacidad de compartir, dialogar y establecer interacciones con la diferencia, no importa cuál sea, pero sí tener esa inclinación de uno arrepentirse y decir un sí. En este tiempo de Cuaresma, yo voy a hacer esto para el Señor. Me voy a sacrificar con amor. Es más amor que sacrificio. Es más misericordia que sacrificio que el Señor quiere. Pero uso la palabra sacrificio para que de esa manera a ver si hay amor en tu corazón de uno arrepentirse, de yo arrepentirme cada día más. Mis hermanas, mis hermanos, ustedes están escuchando en este su programa Creciendo en Amor con Cristo, una hora completa para llenar todas las expectativas para el alma a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, comentando, reflexionando este hermoso Evangelio de Dios que nos permite una vez más a estar transparentemente con Dios, con un corazón sano, con una mente sana, un cuerpo sano y un espíritu sano, sin malicia, sin egoísmo, sin rencor, sin avaricia, de nada. Simplemente y llanamente, si uno se arrepiente de corazón, debemos actuar desde ahora. Es como el Salmo, me gusta tanto este Salmo, es para que reflexionemos también este Salmo, porque este Salmo te ayuda a liberarte. Este Salmo te ayuda realmente a cuestionarte en sí para uno levantarse. Salmo 85, del 1 hasta el 6. El Salmo nos dice: enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Qué reflexión, qué palabra. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Inclina tu oído, Señor. Escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva, Dios mío, a tu siervo que confía en ti. En esta ocasión es aclamar al Señor con un corazón de verdad arrepentido. Si tiene, el Señor te va a escuchar. Ahora, si está haciendo una conciencia, un examen de conciencia que se lleva tiempo, el Señor te da la oportunidad de que sí debe existir un arrepentimiento. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. O sea, la verdad del Señor debe continuar. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegre el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Sí, el Señor cada día te va a enseñar siempre cuando lo busque el Señor. Él te va a enseñar, claro. Porque todo lo que uno ha aprendido gracias es a Él. Porque te da ese espíritu para que despierte el cuerpo tuyo, tu mente, tu corazón. Que camine, que hable, que dialogue con tu gente. Que coma, que haga diversión alegre. Sentirte contento con el Señor, alabarlo, glorificarlo, como hacía el rey David.
que la gente lo veía y lo que hacían que murmuraban. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia, con los que te invocan, Señor. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Sencillamente, hermanas y hermanos, esto es lo que nos enseña la vida, diario a diario, día tras día, de uno llevar esta palabra del Señor hasta el último momento de nuestra existencia, de nuestra vida me refiero. Debemos, hermanas y hermanos, convertirnos. Porque si el Señor llama a los que están enfermos, es por una razón que el Señor hace esto. Para ser curado. Qué infinita es su misericordia. Qué infinita es su misericordia. Su amor es incansable. Una y otra vez nos mira y nos llama. Sígueme. Hermanas y hermanos, en Cristo Jesús estamos nosotros para seguir a Jesucristo. Estamos para que tengamos esa fortaleza, esa convicción, esa sinceridad con el Señor. Es para que lleguemos a una nueva alianza con el Señor en este tiempo que estamos nosotros viviendo, de un arrepentimiento. Si caes, el Señor te va a levantar de nuevo, porque sabe tu situación, porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Por eso que el Señor te da la oportunidad. Es para que nosotros reflexionemos y vivamos con dignidad, con el amor de Cristo. Yo lo entiendo así. Pero realmente le agradezco que ustedes me están escuchando por este medio. Es para que tengamos conciencia cada día más. Hacernos cada día más un examen de conciencia con el Señor. Una nueva alianza con el Señor. Porque convertirse es tener una nueva alianza con el Señor. No es que usted lo va a hacer cada rato. Porque mejor no haga nada. Si es para poner el Señor de relajo, de que como que hay que verlo, o hay que tener a alguien que uno lo vea y que lo esté presionando. No, el Señor no presiona a nadie. Es uno que tiene que buscar al Señor. Porque somos nosotros que necesitamos de Él. El Señor no necesita de nosotros. Somos nosotros de Él que necesitamos. Porque ya Jesucristo vino, nos dio esta vida. Oh, pues tú se imaginas. El poder de Dios en nombre de Jesucristo, nosotros tenemos vida por el Padre. Y hay que tener, hermanas y hermanos, esos principios. Hay que tenerlo en mente eso. Recordarlo cada día más. No actuar como que si nadie está viendo a nadie. Porque cuando el corazón tuyo late cada segundo, cada segundo te late, porque una y otra vez, en fracción de segundo. No actuar
conmemoraciones con ninguno de los vecinos, sino aclarar. No hacerlo para que otra persona se entere, sino que directamente uno va, si quiere a esa persona, e ir directamente y hablar. No actuar como chisme, no actuar como cambiando la versión de lo que es la realidad, lo que es la verdad. Con muchas personas que uno es sincero con alguien, entonces ese alguien que sabe la vida de uno, lo cambia a su antojo. Entonces, eso no es como cristianos católicos hacer ese papel. No, no lo es. Y no enojarse tampoco. Y no malinterpretar las cosas. Las cosas se comunican. Y no pensar, no sé cómo será la reacción del otro. Si comienzo de esta manera. No, ustedes deben analizarse. Pues yo he recibido llamadas. Y me dicen. Pero yo amablemente le contesto. Sanamente. Pero si veo que la insistencia es ya para sacarme de mis cabales, aún ahí soy más fuerte en el sentido de dar a entender con amabilidad cómo es que se funciona, cómo que un ser humano debe actuar. Y si no quieren entender por más que se le explica, ponerlo en oración. Ponerlo en oración. ¿Por qué? Porque nosotros no somos perfectos. Uno lucha por tener una mejor perfección. No lucha, claro está. Entonces, no actuar como los fariseos, no actuar como los escribas, no actuar como los publicanos. Aunque los fariseos no te voy a decir que son gente mala, no son gente mala, sino que son personas que les gusta la insistencia, les gusta sacar las cosas, tal como ellos lo notan, como ellos lo piensan, y actúan. Pero hay que actúan con malicia, expresan con malicia, tentarle al Señor. No es que una cosa que digamos que se está acabando el mundo. Pero, Señor, todo lo permite hasta donde llega los humanos. Todo el Señor lo permite porque uno vuelve y repito, uno no es perfecto. Porque el Señor creó a uno y vino a este mundo es para enseñarnos a nosotros cuál es el camino para nuestra salvación. Es como estaba el Leví, contentísimo con el Señor. Contento, todo el mundo fue aceptado en ese gran banquete. ¿Eh? Es como la pregunta, o sea, los escribas diciendo a los discípulos de Jesús, ¿cómo es que comen y bebéis con publicanos y pecadores? Oye, somos humanos, no hay que estar en división, no. Y claro está que la causa, o sea, todo lo del Señor, por causa del Señor, quiero llegar, por causa del Señor, hay muchas divisiones, como los hermanos esperados. Constantemente a que esos hermanos lleguen a nosotros, se unen a nosotros. ¿Eh? Entonces, así están todos estos, los escribas, los publicanos, los fariseos, todos están ahí. Entonces, Jesús les respondió, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. El Señor fue a buscar, a sanar a los enfermos. Que vienen siendo los pecados. El Señor, como dije desde un principio de este programa,
Que si hay lluvia, el Señor da lluvia para todo el mundo. No importa sea el bueno o el malo. No importa. Entonces nosotros también debemos actuar, terrenalmente hablando, actuar, de hacer un llamado a los buenos y a los malos a que busquen del Señor. Si hay que invitar a muchas personas, pues entonces hacerlo, no importa quién sea, pero que esté ahí también. Eso fue lo que Mateo se sintió motivado, invitó a Jesucristo y se dio ese gran banquete. Pero que ese gran banquete es no solamente para comer, sino también para dialogar diferentes temas de mucha importancia del plan de Dios, del plan del Padre Celestial, para que ellos se salven y vean cómo es que es el amor de Cristo para nosotros, y nosotros debemos hacerlo también con nuestros hermanos. ¿Eh? Entonces, ¿qué sucede? San Lucas nos cuenta hoy el encuentro entre Leví y Jesús, quien se convertirá luego en San Mateo. Este hombre era cobrador de impuestos, ejercía uno de los oficios más polémicos y despreciables de Israel. Claro está, imagínense, con todo el poder de cobrar los impuestos, y tiene que estar contabilizando toda la entrada para, para, para el emperador, el que estaba en ese momento. Sencillamente fue de esa manera que el Señor conquistó a San Mateo, a Leví. Esta práctica implicaba estar a favor del imperio romano y en contra también, porque dejar todo por Jesucristo deja mucho que decir, ¿eh? Por lo tanto, el pueblo de Israel, en favor de los enemigos y en contra de los amigos y compueblanos, es como poner todo de cabeza. Pero Jesús llamó a Leví, visitó su casa y se sentó a comer con él. Compartió la comida, pero no su condición de cobrador de impuestos. No. Compartió en este cobrador de impuestos con este pecador, con este hombre, porque descubrió en él todo su potencial. Esto, a pesar de desprecio, le brindaba la sociedad de aquel entonces. ¿Qué pasa? Que el Hijo de Dios pudo ver más allá de lo que el común de las personas de ese entonces era capaz de ver. Entonces, Jesús mantuvo en este diálogo, en esta relación, su fidelidad a Dios, y desde ahí lo conquistó para el reino. Sabía que Leví estaba en el error, pero tenía claro que compartir con él no le llevaría a errar. No llegaría, hermanas y hermanos, en ningún momento. No llegaría. Por eso es que el Señor estaba seguro de lo que estaba haciendo con Mateo. Muy seguro estaba haciendo en ese momento. Nosotros debemos actuar así también en nuestra vida diaria de conquistar personas, a que se integre a nosotros, orientarlo, educarlo, como Dios manda, y ser una persona nueva. En este tiempo de Cuaresma vamos a luchar a que nuestros hijos, comenzar por uno mismo, y nuestros hijos que vean a Jesucristo como el esperanzador, que ellos vean a Jesucristo como la salvación, que vean a Jesucristo el amor. Él es nuestra esperanza. Que nuestros hijos vean eso, que nuestros jóvenes vean esto,
lo de Jesucristo, que Él es la esperanza de un futuro mejor en este mundo. En ese aspecto es que nosotros debemos insistirle cada día a nuestros jóvenes, orientarlo cuál es el camino correcto. Entonces, Levías realmente rechazó su oficio, pero ganó al ser humano que se escondía tras el mostrador de los impuestos. Es como dice el Señor, que no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, dice el mismo Jesús. Tenemos que tener estos principios, hermanas y hermanos. Es buscar a aquellos que no conocen, vuelvo y repito, a Jesucristo. Es educarlo, llamarlo, decirle, hablarle, invitarlo a los jóvenes a que dé un cambio, que dejen los vicios, como las drogas, la prostitución, el vandalismo, la codicia, el robo, el chantaje. Todo esto tiene que acabarse. No son los santos que necesitan la palabra de Dios, sino los pecadores. Son realmente los pecadores que necesitan ayuda. Y van a ver, hermanas y hermanos, el cambio de la humanidad. Pero hay que seguir insistiendo. Es otra lógica la de Jesús, pero no es ilógica, hermanas y hermanos. Es un planteamiento muy humano, divino, que el Señor nos presenta esta noche. Mis hermanas, mis hermanos, recuerde bien de uno seguir a Jesucristo, que es la voz preciosa que nos llama a la calma, que nos llama a la sinceridad, que nos llama a la fidelidad, que nos llama todo el amor, la comprensión, de llevar a cabo el plan celestial que es nuestro Padre, en nombre de Jesucristo. Que en este tiempo de Cuaresma tengamos ya esa conversión con Él, de conquistar cada día más a Jesucristo, para que nos perdones, vivamos como Él nos indica que debemos seguirlo. Debemos seguirlos para que tengamos esa libertad, esa esperanza de salvarnos. Es una lucha constante que debemos nosotros realizar para que sepamos exactamente que ese Dios es el único que puede con nosotros. Y nosotros invocar cada día su nombre para que tengamos esa fortaleza de seguirlo a Él. Muy bien, les repito, porque es que seguir al Señor es el camino perfecto. No hay otro camino que nos puede llevar a la salvación, a nuestra salvación. El único es Él. Y no llevarse de que otro día lo contrario de Jesucristo, ni tampoco inclinarnos cada día más a las murmuraciones, sino irse a la verdad cuando un hermano está equivocado. No cambiar las cosas a su antojo, a su manera, sino más bien llevar la paz y la armonía a una buena comprensión. Que si uno se va a convertir, que sea directamente para Jesucristo.
Él es el único que puede mediar todo, aunque uno no quisiera, pero Él es el único, hermanas y hermanos. Luchemos constantemente. Permítame decirle que escuchar la voz del Señor que me convoca a seguirle. Se puede y se debería establecer una diferencia entre pecado y pecador. El pecado debe ser rechazado en todo momento, pero el pecador tiene la oportunidad de convertirse y cambiar de vida. La acción sería, hermanas y hermanos, intentar descubrir el lado bueno y positivo de las personas que he rechazado por considerarlas malas. No debemos rechazar bajo ninguna circunstancia a un prójimo que yo he visto. Honestamente, yo he visto personas de uno de la iglesia que actúan de esa manera y ante Dios no es correcto. Es conquistar, es orientarlo a que siga el camino del Señor. Cristo te ama. Aleluya, hermanas y hermanos. Buenas noches.